físico-legal en organizaciones transnacionales dedicadas a la industria de energía renovable y desarrollando estrategias para el proceso de adquisición de áreas de interés del proyecto en las etapas de estudio, construcción y operación. Asimismo tenemos a Luis Ángel Moulet Silva. Luis Moulet es licenciado en arqueología con más de 20 años de experiencia laborando en el sector público, desarrollando proyectos de investigación y ocupando diversos cargos dentro del Ministerio de Cultura. En el sector privado, brindando servicios en las etapas de prefactibilidad, factibilidad y durante el desarrollo del proyecto en sectores diversos como mineros, electricidad, agricultura, petróleo, ingeniería en general. Bueno, el día de hoy se van a presentar los temas de gestión legal y gestión arqueológica. Bueno, le doy pase al abogado Pedro Sánchez para que comience su conferencia. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Pedro Sánchez Bustamante, abogado de profesión, ya con 10 años de experiencia en el rubro de saneamiento y gestión legal en centrales hidroeléctricas en línea de transmisión. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de una línea de transmisión en la ciudad de Huánuco, que viene desde la zona, desde la Merced y se va hasta la Unión en Huaraz. Para iniciar la ponencia, es más que compartir algunas experiencias durante el proceso de intervención de un abogado en el equipo de gestión social de relacionamientos comunitarios en las empresas, ¿no? A veces es muy llamativo que un abogado forme parte del equipo de ingenieros, el equipo de relacionistas comunitarios, el equipo de negociadores. Pero como ustedes tienen conocimiento para las grandes inversiones, ya tienen un estudio legal a base de consultorías importantes, estudios jurídicos grandes, ya tenemos todo el aparato legal establecido del proyecto donde se va a desarrollar. A partir de ahí, en base a lo que ya tienen las empresas, siempre a partir del 2011 participé en un proyecto que me convocaron para acompañar en todo el proceso de negociación, cierre de contratos, relacionamientos comunitarios, específicamente a los negociadores en campo, con propietarios privados, poseedores y sobre todo el tema de comunidades campesinas, ¿no? Y para llevar esta exposición, empezaría comentando qué es lo que hacíamos antes de la pandemia, o sea, cuál es el trabajo de un abogado antes de la pandemia y cómo he gestionado el proceso legal durante la pandemia a la fecha. ¿Qué les puedo comentar en base a historias y anécdotas que hemos tenido en el equipo, ¿no? Siempre un abogado estaba participando, sobre todo en las asambleas comunales, y nos permitía, sobre todo, identificar a los posesionarios de las áreas de influencia en campo. Una de las experiencias bonitas que me pasó fue en una comunidad de Guayapa, ubicada en la Sierra de Cajatambo, Sierra de Lima. Estábamos en una etapa de estudios. Por supuesto que teníamos todo el tema legal, pero al momento de visitar a campo, estaba con el equipo, con el negociador, el relacionamiento comunitario, y la comunidad de Guayapa, producto de algunas experiencias anteriores con una minera, eran muy reacios para darnos la autorización para el trabajo de perforaciones de diamantina, sobre todo. Pero en una de las reuniones que acudí, me percaté sobre todo que el presidente de la comunidad campesina de esa zona estaba encargado de una empresa comunal que se encargaba del tema de hacer quesos. Se terminó la reunión
Y me fui y conversé con el presidente y le expliqué, ¿no? Que voy a regresar tal día y quisiera ir la cantidad de 10 quesos para poder comprarlo y llevar a la familia. Por supuesto que con toda desconfianza me miró y me dijo, ya, ¿cuándo viene? Pactamos el día y llegué a la hora exacta, ¿no? Creo que una de las reglas de oro en campo es no fallar a la gente, llegar a la hora exacta. Bueno, llegué a la comunidad y justo el presidente no estaba esperándome, pensaba que le había engañado. Me fui y le busqué a su chacra, fuimos al local, compré los quesos y en ese transcurso de conversación saqué bastante información valiosa con respecto al tema de personería de la comunidad, con el tema de predios, con respecto a posesionarios de las áreas de influencia, llámense campamentos que se iba a desarrollar o casa de máquinas, y fue muy valiosa esa información para yo poder lograr el objetivo de inmiscuirme ya en los temas, más que inmiscuirme, apoyar al equipo social más que todo, ¿no? Producto de eso, verifiqué y ya tenía conocimiento previo, estudios de títulos en registros públicos, que esa comunidad faltaba la inscripción registral de su directiva comunal, apoyé con todo el procedimiento y al final me gané la confianza, se ganó la confianza del equipo y llevamos adelante el proyecto en la etapa de estudios. ¿Por qué? Más o menos le cuento esta anécdota, que particularmente como profesional nos servía sacar adelante los proyectos, y como exponían los anteriores expositores, Ernesto y María, éramos un equipo formado, ¿no? Y había negociador, relacionista comunitario, ingenieros productivos, como le decíamos nosotros, y en base a eso nos permitían afrontar diversos escenarios en comunidades, sobre todo, ¿no? Cuando se hacen las asambleas comunales, el tema es bien desgastante, sobre todo cuando la asamblea comunal y el número de comunarios son un poquito numerosos. Bueno, ese se podría decir una introducción, lo que hace un abogado en campo, ¿no? Más que todo. Pasaría al tema de las exposiciones, más o menos explicarles lo que nosotros, los abogados, nos dicen abogados de campo, ¿no? Pero creo que formamos parte del equipo del proyecto. Voy a empezar con dos proyectos, exclusivamente dos planos que hacen referencia al área de generación de un proyecto y al área de línea de transmisión. Voy a empezar a compartir el PPT y para seguir compartiendo. ¿Está en pantalla? ¿Verifican el PPT? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, doctor. Perfecto. Acá las primeras dos diapositivas, el primer esquema es un esquema de un proyecto de una central hidroeléctrica. Como ustedes podrán verificar, el proyecto tiene las captaciones de agua, los túneles, en la parte baja la casa de máquinas, y acá había otra segunda captación. La central hidroeléctrica era un proyecto RAPAI, estoy autorizado para compartir esto, un proyecto denominado RAPAI en la zona de Cajatambo, que se quedó en etapa de estudios, y como ustedes bien pueden verificar, había la primera casa de máquinas, captación en la zona, y la segunda casa de máquinas, y de acá salía una línea de transmisión hacia la zona de Colococha, exclusivamente, la mayoría conoce, pero que en Huaraz. Y el segundo esquema es un esquema de una línea de transmisión que también salía de la zona hacia Colococha. ¿Por qué presento estos dos esquemas? Para tener un poco de conocimiento, sobre todo en el área legal, que a nosotros nos entregan así la parte de ingeniería, ¿no?
nuestra línea va a empezar así, nuestra central hidroeléctrica está en tal zona. Y nuestro trabajo exclusivamente en campo es reforzar ya los estudios que han realizado las consultoras expertas en la materia y grandes estudios jurídicos, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer el trabajo en campo? Porque, como tendrán conocimiento, el derecho, sobre todo, es dinámico. Hoy día puede ser propietario Raúl, mañana puede ser propietaria María, ¿no? Y del mismo predio. Es bien dinámico el derecho, sobre todo el derecho predial. Cada día más personas quieren llegar al registro. ¿A qué debo esta pantalla? Lo genial que en el Perú sería que todo esté registrado, ¿no? Tendríamos una base gráfica, todos los usuarios fuéramos a registros públicos y todo sería perfecto. Creo que es perfecto. Lo que es perfecto creo que se lleva en Alemania, tengo entendido que todo tienen catastrado. Nosotros, si es que no me equivoco, tenemos el 50 o el 30%, del 30 al 50% todos en registros públicos, ¿no? Eso sería lo ideal, así los proyectos de gran envergadura trabajarían contentos, ya no tendríamos el tema de superposición de áreas, aparición de propietarios que tienen predios inscritos, pero de manera literal. ¿Qué significa eso? Que lo tienen en una partida registral, pero no lo tienen catastrado, no lo tienen en catastro de registros públicos. Es por eso que existe bastante problemas de superposición de áreas entre terrenos comunales con propietarios privados, ¿no? Y a veces, por no identificar bien, los propietarios privados inician el tema legal, medidas cautelares, y paralizan el proyecto, ¿no? Cuando están mal asesorados. El objetivo de tierras en campo es brindar un estudio detallado de títulos de los predios de comunidades campesinas, propietarios privados y poseedores dentro del área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar la viabilidad y estrategia para obtener los derechos superficiales en la etapa de construcción. El objetivo se logrará en coordinación con los propietarios y o poseedores que alegan el derecho de propiedad y posesión. ¿Por qué es importante esto? Porque en la mayoría de proyectos lo que tenemos, aplicamos dos temas, lo que es el contrato de compraventa e independización, cuando adquirimos los terrenos, o la servidumbre, que nos permite llevar adelante un proyecto, ¿no? Dentro de este tema de tierras hay un procedimiento. Muy bien saben, a veces me imagino que la mayoría de los oyentes ya tienen conocimiento o están trabajando en proyectos. Es la fase de intervención en campo, ¿no? El equipo técnico, lo que es ingeniería, el equipo social, el equipo legal, y como el área legal les expliqué un momento, el derecho es dinámico, siempre tenemos que actualizar. Sobre todo, antes de la firma de contrato, siempre actualizamos las partidas, siempre actualizamos los poderes de representantes. Es que todo, ¿no? Una vez, cuando tenemos toda la información de base de campo, hacemos el trabajo en registros públicos, ¿no? Lo que es en base a personas jurídicas o naturales, la búsqueda de índice en los diferentes registros, registro de predios, registros de personas naturales o personas jurídicas. Y para el tema de superposición, la mayoría presenta lo que es las búsquedas catastrales en los proyectos. A partir de estos de búsquedas de índice y búsquedas catastrales, obtenemos las partidas registrales que nos permiten hacer una lectura y en base a eso ubicamos los títulos archivados, ¿no? Y justo en un proyecto siempre intervienen las entidades estatales, sobre todo COJOPRI, CBN, el gobierno regional, INGEME, para el tema sobre todo de superposición. Y todo esto lo trabajamos en gabinete, con una base de datos de planos, en coordinación con el cadista, los archivos tanto físico y digital. En el tema legal tenemos una base de datos, sobre todo de contratos, y tenemos un programa de indemnización por daños y perjuicios. Esto sucede mayormente en comunidades, se negocia con la comunidad, pero los parcelarios, los comuneros,
tienen parcelas divididas. A veces, por ejemplo, una línea de transmisión, en una determinada parcela se va a construir una torre. Predios de propietarios privados, de repente hay posesionarios, los titulares registrales han abandonado el terreno, o de repente han viajado, mucho sucede que a veces viajan y ni conocimiento tienen que tienen una propiedad inscrita. Con respecto a esas personas, se les hace un programa de indemnización por daños y perjuicios mediante transacciones extrajudiciales. A continuación voy a detallar, me imagino que la mayoría del grupo conoce todo el proceso que se realiza ante registros públicos, que es el proceso de búsqueda de índice. Como les comenté hace un momento, el abogado siempre está presente, ¿no?, en las distintas reuniones que convoque, en este caso el líder, que puede ser un negociador, el relacionista comunitario. Todo este proceso, el abogado, en las empresas que yo he trabajado, desarrollo de trabajo, siempre estábamos presentes para resolver en campo cualquier duda legal. Y a veces somos unos poquitos molestosos, pero creo que somos necesarios también dentro del equipo de proyectos, ¿no? Viendo el tema de búsqueda de índice, por ejemplo, en este caso, obtuve el nombre de una comunidad campesina de Laxanga, que está en la Sierra de Lima, el cual no estaba mapeado dentro del estudio de títulos que habían hecho las consultoras especializadas. El motivo no sé, pero durante las reuniones me comunicaron que había una comunidad campesina que por donde también pasaba una línea de transmisión y tenía parte del área de influencia de un reservorio. Se hizo la búsqueda, salió la inscripción. Bueno, acá sale a nombre de otra comunidad, pero esa es la manera, y te vota la partida registral. Obtenida la partida registral, se solicita el título, la copia literal o copia simple de registros públicos. También, en base a los estudios, se trabaja, bueno, más que en los estudios, en base al área técnica, se hacen las búsquedas catastrales. Y si bien es cierto, la búsqueda catastral es técnico, hay una directiva de búsquedas catastrales, pero siempre es bueno en el tema de proyectos describir, la primera hoja describir de qué trata el proyecto, dónde está inscrita la concesión, para que al momento que lee el registrador, este proyecto sí tiene interés público, me dice, y un poquito aceleramos todo el proceso de obtención de los certificados, ¿no? Bueno, siempre he recomendado, o siempre en todos los procesos que he desarrollado, siempre presento una pequeña historia, un pequeño escrito de resumen del proyecto. ¿Por qué? Porque eso me permite conocer que el proyecto es de interés público, interés nacional, y en registros, al momento que voy a conversar con las personas que están emitiendo estos certificados, podríamos decir que aceleramos todo el proceso. El resultado de la búsqueda catastrales son dos. El certificado de búsqueda catastral, donde emiten con la partida registral, y a veces una esquela de observación. En la esquela de observación hay algunas oficinas a nivel nacional que tu esquela de observación te emiten bien detallado, en otras palabras, bien bonito, donde te detallan que hay una superposición en tal partida, pero la observación es con temas técnicos, ¿no? Pero ya me emitieron la partida, para mí es tan suficiente para solicitar la copia literal de esa partida y el título archivado. Y cuando el certificado de búsqueda catastral es positivo, mucho mejor, ¿no? Solicitamos la partida registral. Y bueno, y es muy importante el tema de lectura de títulos archivados, más que todo. Eso lo hacemos en temas de registros públicos. A veces la mayoría lo que solicitan es de frente copia, pero es muy importante que se solicite una lectura de título archivado para que la persona, en este caso encargado, verifique qué documentos son necesarios. En la mayoría de líneas de transmisión, por ejemplo, lo más importante es el plano y la memoria descriptiva, ¿no? Ahora, cuando pagas por lectura de títulos archivados, te permiten tomar fotos y ya sería innecesario gastar más con el tema de copia simple, ¿no? Salvo que necesites para un tema de
una copia certificada para presentar ante alguna entidad, ¿no? Por ejemplo, ante el gobierno regional para un tema de rectificación de nombre. Luego del proceso que les he comentado, en el tema legal tenemos un producto. Por ejemplo, yo les presenté este esquema. Una empresa me dieron solamente temas técnicos. Y yo durante todo el proceso que les he explicado, el producto que entrego a la empresa es esto, ¿no? Donde ustedes verificarán el mismo plano, pero ya identificados por comunidades, por propietarios, y donde entregamos al titular de la concesión, ¿no? Y lo mismo es en línea de transmisión. Averiguamos todos el tema y en coordinación con el área técnica de la oficina trabajamos los planitos. Aunque yo soy abogado, me enseñaron a trabajar en Excel. En este caso, el director del proyecto o el gerente siempre me incitó: a mí convénceme en Excel, no me convenzas en planos, no me convenzan en escritos. Y siempre en mi caso, armamos un cuadro legal con todas las informaciones y sobre todo con filtros, ¿no? Me fue muy difícil aprender el Excel, pero ahora sí creo que soy experto en eso. Bueno, luego del detalle de las PPT anteriores, hay normas establecidas en nuestro querido Perú. En el tema de la Constitución, todos tenemos conocimiento del tema de propiedad, ¿no? Que es única a nivel nacional. Y en el tema de carreteras hay una palabrita que es el tema de expropiación, que siempre lo utilizan, sobre todo en carreteras. Código Civil, lo básico que es el libro de derechos reales, que nos permite realizar este tipo de contratos. En la Ley de Orgánica del Gobierno Regional nos permite para el tema de saneamiento de predios rurales. La Ley General de Comunidades Campesinas y Reglamentos nos permite a nosotros, abogados de campo, exclusivamente, ¿no? Cuando adquirimos propiedades, para la inscripción de otorgamientos de poder, para la inscripción de las directivas comunales. En el tema de deslinde y titulación de terrenos comunales es meramente informativo hacia las comunidades, porque esto lo lleva directamente desde el año 2014, tengo entendido, el gobierno regional. Bueno, y registros públicos, que todos los usuarios siempre visitamos a registros públicos para ver el tema sobre todo de propiedad, ¿no? Un ejemplo, la ley del gobierno regional establece como función en materia agraria de los gobiernos regionales para promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad agraria con la participación de los actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. ¿Por qué menciono eso? A partir del año 92, cuando empezaron las grandes inversiones privadas, permitieron que las comunidades campesinas, con la autorización de las 2/3 partes de la asamblea comunal, permitan vender parte de sus terrenos, ¿no? Y por eso menciono esta área, por el tema cuando ya una empresa adquiere la propiedad, se tendría que hacer los trámites correspondientes ante el gobierno regional para lograr el proceso de independización. De estas normas, quiero involucrarme más en el tema de comunidades campesinas, porque en la mayoría de los proyectos, los afectados son comunidades campesinas. Unas comunidades ya con gran experiencia en la inversión privada, otras comunidades que son totalmente rechazan la inversión privada. Acá estoy presentando un ejemplo, como les comenté en la introducción de esta exposición, la experiencia que tuve en la comunidad campesina de Guayapa, ¿no? Producto de esa conversación por comprar los quesos, me dieron toda la información, me gané la confianza de la junta directiva y me permitieron apoyarles con el tema de la inscripción de la directiva comunal, que fue un proceso
Todo este proceso, yo creo que les voy a dar un secreto con respecto a las inscripciones de la directiva comunal. Si trabajan con comunidades, siempre vayan a registros públicos y soliciten el título archivado del último asiento. En este caso, soliciten el título archivado de este nombramiento de directiva comunal. ¿Por qué el título archivado? El título archivado te va a permitir conocer el número de quórum, aunque el número del libro lo detallan acá, pero también te permite conocer eso, el número del libro del acta de asamblea. ¿Para qué? Para que al momento que uno presenta registros públicos ya no haya observaciones, ¿no? De repente durante la anterior directiva perdieron el libro y compraron otro libro, no tiene nada que ver con la numeración acá y por eso hay muchas observaciones. Con respecto al número de folios, es muy importante verificar los títulos archivados. En base a eso no vas a tener problema. Acá hay unos ejemplos de constancia de convocatoria, constancia de quórum. Y bueno, hay que tener bastante confianza con algunos notarios de la zona para que uno ya envíe las copias certificadas en borrador para que lo revisen. En otras palabras, darles el trabajo ya hecho, ¿no? Para que el notario, en base a lo que verifica en el libro de actas y verifica en lo que nosotros le detallamos, para que emita la copia certificada para ingresar a los registros públicos. En este caso es una copia certificada de la elección del comité electoral y en este caso ya es una copia certificada de la elección de la nueva junta directiva comunal. Como ustedes pueden ver, siempre es necesario resaltar el nombre de la nueva junta directiva comunal. ¿Por qué? Porque el registrador comienza a verificar si han participado o no, y si tú le das resaltado, ya no va a revisar uno por uno todos los nombres. A veces hay registradores bien minuciosos, ¿no? Y por ahí, por ejemplo, nos equivocamos en el nombre en el número de DNI de algún comunero calificado y nos pueden observar, ¿no? Esto es un ejemplo de credenciales para la nueva junta directiva. Toda esta exposición de ejemplos es en base a lo que es comunidades campesinas que, sobre todo en proyectos hidroenergéticos y de líneas de transmisión, afectan bastante durante el trazo de la línea, por ejemplo, y bueno, en las áreas de la central hidroeléctrica, ¿no? Comunidades campesinas son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan determinados territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra. Características esenciales: tienen una personería jurídica, inscrito en el registro de personas jurídicas, tiene una organización tradicional estable, está constituida por personas naturales, comuneros calificados, y siempre la finalidad es el aprovechamiento racional de sus recursos para su desarrollo integral. Y una autonomía administrativa, ¿no? Porque lo que tiene la nueva son dos, mayormente en comunidades campesinas: la asamblea y la directiva comunal, ¿no? Registros públicos, importancia de la inscripción y publicidad. Como le comentaba, en los procesos de compraventa, servidumbre, la importancia del abogado en campo para acelerar todos estos procesos, ¿no? Posteriormente les voy a explicar también mediante un ejemplo qué es lo que hacíamos nosotros cuando cerrábamos los contratos, ¿no? Registro de personería jurídica. Como pueden verificar, el reconocimiento, elección de representantes. Hay empresas comunales, como les expliqué en el tema del ejemplo, que tenían una empresa de quesos, estatuto, rondas campesinas, resoluciones judiciales que se inscriben en las partidas de las comunidades campesinas. Siempre hay problemas. La nueva directiva que ingresa después de 2 años, que mayormente es el plazo, siempre tratan de
A veces con el tema de contratos, nulidad de los contratos, con el tema de las directivas, nulidad de las directivas, siempre hay problemas, ¿no? Y el registro de predios, la importancia sobre todo de nosotros como empresa es, una vez adquirido, por ejemplo, un área determinada de una comunidad, inscribirlo, ¿no? Justo en este tipo de proyectos hay dos básicamente que se utilizan, lo que es el contrato de compraventa e independización y la servidumbre. Y bueno, en el tema social hay bastantes convenios específicos y convenios marcos que siempre ya está en el rubro de las relaciones comunitarias, ¿no? En el tema de contratos, les tenía que explicar, por ejemplo, ya en un acuerdo de una comunidad campesina, el abogado particularmente siempre tenía en la camioneta o a disposición mía, andaba con mi impresora manual, ¿no? ¿Y eso qué me servía? Nosotros ya teníamos actas de asamblea, modelos, ¿no? Con los montos, sobre todo para que registros públicos no nos observen. Luego de la exposición del negociador, la exposición del relacionamiento comunitario, alguna consulta legal para absolver en la asamblea comunal, una vez que la empresa y la comunidad llegaban a un acuerdo por determinada área, sea servidumbre, sea compraventa, la función del abogado esto era de inmediato, ¿no? Una vez que llegaban a acuerdo, imprimíamos el acta de asamblea, se cortaba, se pegaba en el libro de actas y de inmediato, antes que salgan los comuneros calificados en fila, comenzaban a firmar nombre, DNI, huella y esto a mí que me permitía acelerar este acuerdo, porque si yo permitía, llegaba a un acuerdo, firmaban algo y de ahí esperar que el presidente y el secretario soliciten la toma de firma casa por casa es muy tedioso y demoraba bastante. En este caso me quedaba ahí hasta obtener más de los 2/3 que actuaban en la asamblea y me permitía al día siguiente coordinar directamente ya con el presidente y el tesorero, que son parte de la directiva comunal, para que con ellos coordinar exclusivamente para bajar a la notaría, para que legalicen la firma del presidente en el acta de convocatoria, en el acta de quórum. 3 días me tomaba a mí particularmente hacer todos esos trámites ante registros públicos. Una vez ingresado a registros públicos, lo común son 7 días. Durante esos 7 días, los contratos estaban listos, el cheque estaba solicitado y toda esta rapidez me permitía a futuro que no cambien de parecer, ¿no? Si bien es cierto, me van a decir, pero ¿de qué te asegura un documento si el tema social ha explotado, ¿no? Pero siempre si el abogado trabaja en coordinación con el relacionista comunitario, el negociador y la confianza, y sobre todo la sinceridad es única, siempre nos ganamos un buen aliado a favor de los proyectos, ¿no? En el tema de contrato, compraventa e independización, una vez firmada la escritura pública, obtenemos los planos correspondientes y estos en el gobierno regional. Déjeme decirme que el gobierno regional es un sufrimiento total, sobre todo para obtener las famosas, bueno, el certificado negativo de zona no catastrada y la constancia de inexistencia de posesiones informales en territorios de comunidades, que son un requisito para poder hacer el trámite de independización, ¿no?, en registros públicos. Acá tienen algún ejemplo que presento, por ejemplo, vale la redundancia, la inscripción de una servidumbre. Todo este proceso de inscripción de servidumbre se hizo tal como yo les he comentado, en comunidad. No me pueden creer que este proceso se inscribió en menos de un mes, que tengo entendido, máximo un mes.
y permitió también la estabilidad, sobre todo en la zona. En el tema de saneamiento físico legal. Físico es la identificación física del predio determinado, su forma, dimensiones, colindancias y ubicación geográfica. Y legal consiste en determinar la condición jurídica de la persona que ocupa un predio y que viene explotándolo mediante una actividad económica con el objetivo de formalizar su derecho de posesión o propiedad. Y el objetivo y la finalidad es la inscripción en registros públicos. Acá sobre el tema de predios rurales, el encargado es los gobiernos regionales, ¿no? Actualmente, en Huánuco tengo a cargo el proceso de adquirir predios para una subestación. Ya voy un año y déjeme decirme que cada vez que visito para el gobierno regional para la avisación de planos es muy tedioso, falta de personal, es muy complicado. A veces las entidades públicas encargadas no te brindan, sobre todo, la ayuda necesaria en este tipo de proyectos, ¿no? Registros públicos. Otorgar seguridad jurídica de los derechos de propiedad formal, brinda seguridad en el tráfico jurídico, sobre todo ahora que está, estaba el tráfico de terrenos y sigue. Garantizar el carácter perpetuo de la propiedad y otorgar publicidad de los actos inscritos. Bueno, toda la exposición es lo que nosotros realizamos o lo que he realizado desde el 2010 y antes del COVID en los diferentes proyectos que estaban. Pero al momento tengo entendido, si no recuerdo, a partir del 16 de marzo del presente año, cuando decretaron cuarentena a nivel nacional, hemos tenido un poco de problemas con el proceso de negociaciones, los procesos en registros públicos, en notarías y sobre todo en gobiernos regionales, ¿no? Con respecto al proceso de negociación, fue muy importante o es muy importante el tema del relacionamiento comunitario. Durante las primeras visitas de identificación de propietarios, poseedores, siempre es muy importante el amor a primera vista que puede existir entre propietarios y poseedores con el relacionamiento comunitario, ¿no? Hay relacionistas comunitarios o hay negociadores o hay abogados que son bien empáticos, es un amor de confianza entre propietarios y ingeniero a primera vista. Eso nos ha permitido a nosotros realizar las negociaciones mediante llamadas telefónicas, las bases de negocio mediante correos electrónicos, una vez que han firmado los propietarios. Hemos avanzado un poco con respecto al proceso de negociación. Pero ha sido o es muy complicado cuando en campo las personas no cuentan con este servicio, ¿no? Caballeros, hemos tenido que esperar hasta la fecha para que levanten la cuarentena. En el tema de registros públicos, hemos obtenido ahí partidas registradas mediante el sistema online, pero nosotros hemos sufrido bastante con la obtención de títulos archivados, sobre todo para la lectura de planos. Pero ya en gabinete, coordinando con el área técnica, hemos trabajado en base al SICAR, que es una página del gobierno regional que está actualizada de los predios rurales, sobre todo, que nos ha permitido trabajar con la elaboración de contratos, la solicitud de cheques. ¿En qué sentido? Cuando entraban al SICAR, el técnico verificaba que el área detallada corresponde al área inscrita y eso nos permitía tener una certeza, se podría decir, de 90% para la elaboración de contratos, ¿no? En gabinete, nosotros gestionábamos los contratos. El SICAR es Sistema de Información Catastral, vale la redundancia. Y con el tema de notarías,
es muy importante que los negociadores o relacionistas comunitarios, o sobre todo el abogado, ¿no?, haya una confianza con algún notario de la zona, ¿no? Y la confianza creo que se gana sacando una cita con el notario, explicándole de qué trata el proyecto, llevándole modelos de los contratos que vamos a firmar, contratos de compraventa, contratos de servidumbre, explicándole a nosotros cómo estamos trabajando con el proceso de inscripción de directivas comunales, con el proceso de otorgamientos de poderes, luego con el proceso de firma de contratos con comunidades. Todo ese proceso, y hay notarios que nos facilitan y les hacemos entender, y la verdad en esta época de COVID nos han ayudado bastante, sobre todo en la inscripción de otorgamientos de poderes de comunidades campesinas que han sido celebradas, las asambleas fueron celebradas antes del 16 de marzo del presente año, ¿no? He visto que han presentado asambleas comunales de acuerdo en abril, mayo, junio del presente año, las cuales han sido observadas de pleno en registros públicos, ¿no? Y las asambleas que fueron celebradas antes del 16 sí han sido inscritas en registros públicos, pero con la intermediación de la notaría. La notaría se llevaba toda la información y la notaría se encargaba de solicitar la inscripción correspondiente de estas actas. En el tema de gobiernos regionales, municipalidades, lamentablemente la época de COVID colapsó, ¿no? Y siempre están en proceso de renovación de personal. Te vas una semana, encuentras a un ingeniero encargado de realización de planos, al otro día ya lo sacaron. O sea, es bien terrible que nos puedan atender a tiempo. Ahí sí he tenido bastantes problemas porque siempre me comunicaban que no hay personal, y sobre todo yo, para generar evidencia, lo que realizaba en temas de gobiernos regionales o municipalidades, siempre enviaba carta, ¿no? Una carta al director. Eso a mí me permite generar evidencia y decirle al titular del proyecto: estimado, nosotros estamos trabajando, pero no nos atienden por el siguiente motivo. Y bueno, también tenemos el tema de permisos. Como les comenté hace un momento, toda esta información, tanto de permisos como de tierras, ya las empresas para proyectos lo tienen en su base de datos, ¿no? En el tema de permisos tenemos cuáles son los procedimientos en comunidades, lo que les he explicado, arqueológico, pero siempre es importante que un abogado realice el seguimiento, ¿no? Todo ese proceso lo realizan las consultoras, lo realizan estudios jurídicos, pero de primera mano no tienen conocimiento el estado actual. Cuando yo estaba en el proyecto en el año 2012, a manera de anécdota o de ejemplo, había un estudio en Lima muy importante que estaba llevando el proceso de saneamiento físico legal de unos terrenos de compraventa. Eran aproximadamente 18 lotes que habían adquirido en las comunidades en el proyecto. Ya se estaban demorando como 2 años para el proceso de sanear, independizar esos lotes. Recuerdo que hablé con el encargado del proyecto y le solicité que me dé la oportunidad de algún expediente para poder tramitarlo ante registros públicos, obtener los requisitos del gobierno regional. Y lo realicé todo ese proceso y tuve como resultado la inscripción de independización ante registros públicos en menos tiempo. El resultado fue, creo que le dejé sin trabajo al estudio jurídico y me entregaron todos los expedientes para llevar a cabo estas independizaciones, que sí lo podemos lograr a tiempo, ¿no? Esto es la experiencia en tema legal
quería acotar la participación exclusivamente del abogado en campo, que es muy importante para el apoyo al equipo, ¿no? Al equipo, equipo social, equipo de negociación, equipo de ingeniería, que un abogado siempre es importante estar en campo para cualquier consulta, sobre todo de propietarios, de poseedores. Por consultas particulares siempre te ganas la confianza y eso te permite trabajar y sacar adelante los proyectos, ¿no? Sobre todo en el tema de adquisición de tierras. Eso sería la exposición del tema legal. No sé, me comentan, por favor. Buenas. Muchas gracias, doctor. Colegas, disculpen. Buenas noches. Del presente, no sé si hay alguna consulta que desea realizar al ponente. ¿Podría absolverla de repente? Voy a estar... Veo un mensaje que dice que en comunidades campesinas tienen a nivel de posesionarios muy pocos títulos de propiedad. Es verdad eso, pero tener en cuenta, como les comenté durante la exposición, que hay inscripciones registrales de manera literal y esas inscripciones registrales no tienen base gráfica. Cuando uno solicita la búsqueda catastral, a veces no te emite registros públicos de información, pero nosotros en el proceso de conversar con todos los posesionarios tenemos alguna información y se obtienen partidas registrales inscritas con mayor, más antiguas que la partida registral de la comunidad, ¿no? Y a veces en el tema de proyectos a la empresa, una vez con un informe técnico legal, siempre han hecho doble pago con respecto a las áreas, sobre todo en el tema me pasó en el tema de una reserva, perdón, de una presa, donde la empresa había adquirido la comunidad, pero durante el proceso de investigación de campo nos percatamos que había una partida registral inscrita con anterioridad y luego de un estudio, de un informe a gerencia, se quedó en hacer un doble pago, ¿no? Para evitar algún proceso judicial. Correcto. ¿Alguna otra consulta de los asistentes? Hay maneras de que COFOPRI pueda apoyar los procesos de registro con miras a los que se tengan títulos de propiedad futuro. Desde el 2014 COFOPRI ve todo el tema urbano. Ahora todo es el gobierno regional, ¿no? Todo el tema de comunidades y predios rurales lo ve exclusivamente en los gobiernos regionales. Bueno, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches todos. Mi consulta, más que mi consulta, era un tema de que a nosotros, por ejemplo, nos pasó en la comunidad a la cual yo pertenezco, ¿no? Es relacionado a una empresa que la comunidad le había vendido prácticamente los terrenos para que pasen una riel de electricidad, ¿no? Pero sí, dentro del convenio, del contrato que ellos hacen, la comunidad le cede
de la línea 10 metros hacia la derecha y 10 metros hacia la izquierda. Pero cuando se hace un estudio, ya con unos especialistas, la empresa había incumplido esos 10 metros, había pasado hasta los 20 metros, 18 metros a la derecha y 18 metros a la izquierda. En esos casos, la comunidad podría finiquitar prácticamente este convenio, este acuerdo que haya hecho con la empresa, o no sería dable. Buenas noches. En primer lugar, con el tema de línea de transmisión, no hay contratos de compraventa, la mayoría es servidumbres que se lleva a cabo durante la comunidad. Ahora, en los contratos de servidumbres, la mayoría de las empresas lo que describimos es coordenadas UTM, ¿no? Desde el inicio del terreno hasta el término del terreno. Y de acuerdo a la longitud y a las torres que construyen. Por ejemplo, ahora estamos en un proyecto de torres de 500 kV, ¿no? Que desde el punto medio de la línea de transmisión, desde el conductor hacia la derecha son área de protección 32 metros y a la izquierda área de protección 32 metros, un total de, sumando son un total de algo de 64, ¿no? En base a tu consulta, tendrían que verificar bien el contrato, porque sí se pueden, la empresa contratista sí se puede mover dentro de las coordenadas que han llegado a un acuerdo, ¿no? Me imagino que todo ese contrato ya está inscrito, ustedes temas técnicos han verificado, o salvo que en el contrato de servidumbre no hayan descrito las coordenadas, ¿no? Porque al momento de firmar el contrato de servidumbre se adjuntan las coordenadas y por supuesto nosotros dentro de ese contrato tenemos toda la libertad de moverse dentro de nuestra área de influencia de acuerdo a las coordenadas que tenemos, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, dentro del contrato, en el convenio que hacen, tienen esa parte de como ese expediente técnico, se podría decir, ¿no? Donde dice y pone todas las coordenadas, incluso puntos como hitos de referencia, para que pueda hacer por ahí, como dices, esta servidumbre de paso, ¿no? Pero Así, hay temas que no ha quedado bien claro en este caso. A eso es la consulta que yo le he dado. yo lo que le recomendaría es que reunirse con la empresa encargada en este caso y aclarar, ¿no? Para que ellos también les expliquen cuál es el motivo a tus dudas, si se ha movido o no se ha movido dentro del contrato que ustedes han firmado, ¿no? Porque llegar a un tema legal, si yo fuera abogado litigante, lo primero que te dijera, iniciamos un proceso de nulidad de contrato y nos vamos al Poder Judicial, que me va a durar todo este proceso unos 5 o 6 años. Lo ideal en campo es siempre llegar a las conversaciones. A veces hay comunidades que solicitan renegociaciones justificadas o como renegociaciones también no justificadas, ¿no? Eso. Claro, claro, sería eso lo más viable, creo, en estos casos. Muchas Sí, gracias, doctor, por la aclaración. muy amable. Ahí tengo una pregunta sobre que hay comunidades y centros que no cuentan con presupuesto para hacer la documentación, de por eso que hay proyectos de paralización. En las empresas que he trabajado, a las empresas les convenía apoyar al proceso de saneamiento. Hay algunas empresas que sí apoyaban el proceso de saneamiento. Realizábamos el seguimiento sobre todo en el tema de comunidades cuando no estaban inscritas en los gobiernos regionales para ver el estado actual, ¿no? En base a eso nosotros bueno, en mi caso como trabajador, siempre en coordinación con la directiva se le informaba y se le entregaba vale la redundancia, un informe detallado sobre el estado actual de su predio, ¿no? O a veces también
había comunidades que estaban en procesos judiciales, que es un poco más problemático, ¿no? A veces los pobladores presentan constancias de morador firmadas por agentes municipales o jueces de paz reclamando derechos sobre áreas cedidas por alguna entidad del Estado privada. ¿Tiene alguna validez eso? En el tema de contratos, sobre todo, más que pobladores siempre presentan constancias de posesión y a veces el terreno está inscrito ya en un predio matriz, ¿no? Y lo único que nosotros tenemos que informar a estos pobladores es que su terreno está inscrito o no está inscrito. En el caso de pobladores que tengan posesión sobre áreas no inscritas, lo que nosotros hacíamos o hacemos dentro de la línea de transmisión es una constancia, solicitamos la diligencia de la inspección judicial con la presencia de 2 testigos, declaración, donde a nosotros nos permite firmar o celebrar este contrato de servidumbre en campo, pero eso no quiere decir que sus documentos eh, aleguen algún título de propiedad más que todo, ¿no? Y en estos casos de documentos de validez, las empresas siempre hacen el tema de transacciones extrajudiciales, reconociendo los daños y perjuicios en esas áreas afectadas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, me parece que ahí llegan las preguntas. Si tienen más consultas, de repente al final de las presentaciones podemos verlas. Muchas gracias, doctor, Perfecto. por su muy interesante. Eh, Eh, hacerle recordar a los asistentes que se está circulando el link para que puedan registrarse los que van a desear certificados y también las encuestas. Bueno, continuamos bueno, con la bueno, por mi conferencia. parte, Estamos... Ciro, ¿me Sí, permites unos minutos? sí. Por mi parte, despedirme y cualquier consulta que tengan, al final de la exposición está mi número en que nos podemos apoyar, ¿no? Y yo sé que el tema legal es un poco aburrido si es que somos ingenieros o tenemos alguna otra profesión, ¿no? Y como les dije en la oportunidad, a veces los abogados en campo, en vez de solucionar problemas, eh, creamos más problemas, ¿no? Pero yo creo que, y sigo compartiendo, que siempre es necesario que un abogado forme parte del equipo de social, negociación y relacionamiento comunitario. Muchísimas gracias a todos. Cualquier consulta estaré apto para apoyarnos mutuamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, le damos pase al licenciado en arqueología Luis Moulet. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí lo escuchamos bien. Buenas noches. Primeramente, disculpen porque tengo un problema con la cámara, no la puedo poner en Zoom. Eh, bueno, mi exposición es sobre trámites del ministerio. Vamos a empezar primero por una parte que es un poco complicada de entender, lo que significa patrimonio y de qué se trata el trabajo de un arqueólogo. Básicamente, el arqueólogo siempre ha sido un investigador. Pero dado estos tipos de proyectos de inversión, es que el arqueólogo se convierte en un arqueólogo profesional que da servicios hacia las empresas, ¿no? Ahora, para que se entienda cuál es el trabajo de un arqueólogo, les voy a compartir un video eh, para que se entienda básicamente cuál es el trabajo de un arqueólogo.
Esto es para nosotros un simple frigorífico. Pero dentro de cientos de años, para un arqueólogo, sería un objeto con el que conocer cómo se conservaban los alimentos en el siglo XXI. Los arqueólogos extraen información de los restos materiales del pasado, como los edificios religiosos, los enterramientos y las ciudades. Los arqueólogos investigan las viviendas de la gente para obtener información sobre su organización social. Tratan de descubrir de qué se alimentaban los hombres y las mujeres en el pasado. Les interesa saber cómo vestían y estudian las herramientas utilizadas por nuestros antepasados para conocer su nivel de desarrollo técnico y llegar a conocer qué hacían con ellas. A los arqueólogos les interesa tanto la vida de los reyes y gente poderosa como la del pueblo llano. Los arqueólogos estudian los restos materiales dejados por los seres humanos en el pasado para conocer así aspectos como su organización social, sus creencias, sus modos de vida, las enfermedades que padecieron o incluso su alimentación. Los arqueólogos obtienen mucha información de todos los objetos que encuentran en un yacimiento arqueológico, que pueden ser cerámicas, restos de edificios, mosaicos, armas, semillas, restos óseos o elementos decorativos. La mayor parte de los restos con los que trabajan los arqueólogos han permanecido enterrados durante cientos o miles de años y se descubren excavando bajo el suelo. En el subsuelo de una ciudad podemos encontrar restos de huesos humanos, edificios, cerámicas, monedas, semillas y restos de alimentos, herramientas. A partir de los huesos humanos, los arqueólogos son capaces de determinar la edad a la que murió esa persona, las enfermedades que padeció, su sexo. Estudiando los edificios, descubren las técnicas que emplearon en su construcción, el nivel de riqueza de la población, cómo se organizaban socialmente. Analizando la cerámica, son capaces de saber los contactos comerciales que tuvieron con otros pueblos, conocer las técnicas que empleaban en su elaboración, llegar a descubrir para qué se utilizaba. Con las monedas, los arqueólogos pueden averiguar si se produjo una guerra en el poblado y cuándo, la riqueza de un pueblo, y determinar el comercio con otros pueblos o naciones. Con las semillas, es posible saber el clima que existía en un momento determinado, determinar si un pueblo practicaba la agricultura, y si aparecen restos de comida pueden conocer parte de su dieta. Estudiando las herramientas, un arqueólogo puede averiguar el nivel de desarrollo tecnológico de un pueblo. Ahora vamos a realizar un viaje de cientos de años en unos pocos segundos. Esto es un poblado protohistórico del siglo XI a.C. en el que viven unas 100 personas. Imaginemos que debido a una sequía prolongada, sus habitantes tuvieron que abandonar sus casas y se marcharon a vivir a otra región. Con el paso de los años, las viviendas se fueron deteriorando y desaparecieron cubiertas bajo capas de sedimentos. Algunos siglos después llegaron a este mismo lugar los fenicios y fundaron un nuevo poblado sobre las ruinas de la anterior población. Sobre ella, los romanos levantaron una ciudad según sus normas y necesidades, con su muralla, sus edificios públicos, palacios, acueductos y viviendas. Con el tiempo, los árabes conquistaron gran parte de la península ibérica, construyendo nuevas ciudades sobre las ya existentes. Y nuestras ciudades actuales se edificaron sobre todas ellas. Cuando los arqueólogos comienzan a excavar, siempre descubren los restos al revés de cómo fueron depositados. Es decir, primero encontrarán los restos árabes, después la ciudad romana y posteriormente el poblado fenicio y el poblado protohistórico. Un yacimiento arqueológico está formado por infinidad de capas de sedimentos que se denominan estratos y corresponden a períodos o momentos históricos diferentes. Veamos ahora cómo excavan los arqueólogos. Para iniciar una excavación son necesarias algunas herramientas como estacas de madera, un martillo y cuerda. Las estacas se clavan formando un cuadrado o un rectángulo que delimita el área a excavar.
Luego las estacas se unen con la cuerda formando calles y cuadrículas. Después se prepara el terreno limpiando la superficie de vegetación y piedras. Empleando picos y palas se comienza a excavar cada cuadrícula de forma independiente hasta que aparecen los primeros restos arqueológicos. Entonces se utilizan picolas, triángulos, brochas e incluso instrumental de dentista para eliminar la tierra adherida a los materiales arqueológicos. De esta forma se excava con mayor precisión. A medida que se va profundizando se va registrando la posición de todos los objetos encontrados de diversas formas. Se hacen fotografías, se dibuja con detalle todo lo que va apareciendo, se escribe en un diario todo lo que se ha realizado y descubierto a lo largo de cada jornada de trabajo. Todos los objetos encontrados en la excavación se limpian, clasifican y se mandan al laboratorio para su estudio y análisis. Pero hay restos, como los edificios, que no pueden ser trasladados y hay que decidir qué hacer con ellos. Los arqueólogos determinarán si los restos descubiertos son lo suficientemente importantes para conservarlos en el lugar. En el caso de que esto no fuese así, los edificios descubiertos serían desmontados poco a poco y la excavación podría continuar. Bajo estos primeros edificios rectangulares, los arqueólogos descubren la existencia de nuevos restos de viviendas circulares pertenecientes a otro momento de la historia que serán excavados siguiendo el mismo método hasta llegar al final del yacimiento. Cuando concluye el trabajo de los arqueólogos, todo el yacimiento ha sido excavado, de forma que nunca más podrá ser estudiado puesto que ya no existe. Solo quedan las paredes del yacimiento en la que pueden observarse los estratos del yacimiento. Bueno, ahora pasaremos a ver el PPT preparado. A ver. Vamos a empezar con definir qué es el patrimonio cultural, cuál es su definición, cuál es el marco legal y cuáles son los trámites en el Ministerio de Cultura, que me parece es la parte más interesante. La primera parte es un poco pesada, tediosa, voy a tratar de pasarla rápido para poder avanzar con los trámites del Ministerio, ¿no? Y sobre todo los trámites que se dan ahora en la época del COVID. A ver. Una definición de Juan Luis Mejía, que es un antropólogo colombiano, es que es importante entender el patrimonio como el derecho a la memoria de las generaciones futuras, que se convierte en deber para las generaciones presentes. O sea, lo que quiere decir es que tenemos que dejar algo para nuestras futuras generaciones. Ahora, ¿por qué se dice que es por qué decimos que es patrimonio? Porque tiene que tener ciertas características. No es que nosotros determinemos que se convierte en patrimonio porque nosotros nos parece, no. Tiene que tener ciertas características, ¿no? Como es una característica excepcional, que sea raro, escaso, que solo se encuentre una evidencia de esa cerámica, de ese material lítico, de ese tipo de edificio, eso lo hace excepcional. Monumental, por lo grandioso y reconocido prestigio como Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Es monumental. Por lo estético, quiere decir que es una belleza natural, artística o estilística. Esto se aplica sobre todo en los temas de arquitectura, donde por la belleza del edificio propiamente dicho, es que se determina que es patrimonio cultural, ¿no? Es patrimonio temporal, porque representatividad de la evolución y de los cambios sociales y naturales. Esto va evocado sobre todo al tipo de patrimonio moderno, ¿no? Es un tipo de patrimonio moderno que más adelante se los voy a explicar, de diversidad, que una expresión de riqueza en biodiversidad o diversidad cultural, ¿no? Esto se aplica sobre todo, por ejemplo, a los andenes, a las terrazas agrícolas, cosas así. Por lo simbólico es una expresión de identidad,
Esto se aplica al tipo de patrimonio que se maneja ahora, que es el patrimonio eh, que no se puede tocar, que, que se refiere a las tradiciones, a las costumbres, ¿no? A la identidad propia de un pueblo. Por la definición dentro de la Ley General del Patrimonio es esta, ¿no? Que es patrimonio cultural de la nación, toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que por su importancia, valor y significado sea paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal. Esto es importante, tiene que ser declarado expresamente como tal. O sobre él que exista la presunción legal de serlo. Están protegidos por el Estado, ¿no? La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Cuando dice la propiedad de dicho patrimonio se refiere al patrimonio histórico, porque uno puede ser dueño de una casona, puede ser dueño de armas de la guerra con Chile, puede ser dueño, no sé, de una pintura. Eso, la ley garantiza la propiedad de las personas. Fomentar conforme a la ley la participación previa en la conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al país cuando hubiese sido ilegalmente trasladado fuera del territorio. Eso se refiere a todas las colecciones que fueron sacadas del país con la finalidad de la investigación, como por ejemplo Machu Picchu, que fue la colección de Machu Picchu fue sacada en 1900, pero nunca se registró exactamente qué es lo que se retiraba del país. Y estas colecciones se encuentran en todo el mundo y si no, y si son propiedad de algún museo, el Estado puede hacer el trámite para repatriar toda esta evidencia. Este es el marco legal general, hay otras leyes más, pero este es el general, ¿no? La Ley General del Patrimonio Cultural, el Decreto Supremo de Delitos contra los Bienes Culturales, la Constitución Política en el artículo 21, el Código Civil, el Código Penal, la cárcel es de 5 a 8 años por actos contra el patrimonio. Ahora pasamos a los tipos de patrimonio, lo que yo les decía, ¿no? Hay dos tipos de patrimonio. Existe el material y el inmaterial. El inmaterial es todo aquello que no se puede tocar, como lo dice su nombre, ¿no? Por ejemplo, el arte, la danza, las cocinas, eh, las técnicas constructivas, eh, todas las tradiciones, las leyendas, todo eso entra dentro de lo inmaterial, que ahora se está empezando a implementar en el Ministerio de Cultura. Todavía no hay una reglamentación sobre esto, pero ya se está empezando a implementar. En el material tenemos el arqueológico e histórico. ¿Por qué dividimos arqueológico e histórico? Se divide entre arqueológico e histórico a partir de la llegada de los españoles. De la llegada de los españoles hacia atrás es arqueológico. De la llegada de los españoles hacia adelante es histórico. Dentro del arqueológico tenemos el mueble y el inmueble. El mueble son los ceramios, los mantos, todo aquello que se pueda mover, ¿no? Los tupus, todo. El inmueble entra los sitios arqueológicos, los andenes, la arquitectura en sí, todo lo que no se puede mover. Igual que el histórico, hay inmueble, donde muebles son las armas, las pinturas, todo tipo de colecciones que existen, ¿no? Y el inmueble son las casonas, las iglesias, las ciudades, el centro histórico de Lima, por ejemplo. Ahora, hay un tema que está entre lo arqueológico y lo histórico y entre lo material y lo inmaterial, que son conocidos los apus, porque los apus son sitios de peregrinaje ancestrales, en donde generalmente no hay mayor evidencia de arquitectura, excepto algunas ofrendas y un camino, pero el apu como tal
abarca mayor espacio, mayor área de donde se encuentra la evidencia arqueológica y está registrada en los primeros textos de los españoles. Entonces, el APU está, en este momento es una discusión porque no se sabe exactamente en cuál categorizarlo. Es un conjunto de todo esto y no se sabe exactamente categorizarlo. El problema viene cuando se pretende hacer una delimitación, porque la ley con respecto a los bienes arqueológicos dice que es intangible. En cambio, los bienes históricos sí se pueden modificar. Entonces, si yo lo declaro arqueológico, lo voy a declarar intangible y no voy a poder hacer nada. Y cerrar el área intangible de una APU es cerrar bastantes hectáreas. En este momento estamos en una discusión de cómo tratar este tipo de temas, ¿no? Ahora, los trámites del Ministerio de Cultura. Tenemos básicamente tres. Y este cuarto que lo he puesto como actualización catastral, que no aparece en el TUPA, pero después les voy a explicar por qué lo pongo después de un proyecto de rescate. Para pedir un SINA existen dos caminos, ¿no? Uno directo y uno indirecto. El directo, el más fácil, hago mi solicitud, se hace la supervisión de campo, no hay nada en superficie, me entrega mi SIRA, se acabó. El indirecto, cuando sé de antemano que existe evidencia arqueológica en el área, o sea, entonces tengo que primero hacer un PEA. Cuando se pide, se hace la supervisión de campo, y en la supervisión del campo se encuentra evidencia arqueológica. Entonces tengo que hacer mi PEA, ejecutar mi PEA, mi proyecto de evaluación arqueológica, lo ejecuto, el Ministerio de Cultura hace la supervisión, se determinan las áreas libres, ¿no? En el informe final, hago mi solicitud y me entregan mis IRAs de estas áreas libres. Un tema que se maneja ahora es el PMA, resultado de un CIRA con infraestructura existente, que no es un CIRA, porque un CIRA es certificado de inexistencia de restos arqueológicos, pero de superficie, porque el arqueólogo nunca excava hasta que hace el PEA. No, con esta infraestructura existente se refiere, por ejemplo, cuando ya existe algo sobre la superficie. Puede ser una construcción, puede ser una calle, puede ser una carretera. Ya existe algo que ha modificado la superficie del área donde se está pidiendo el SIDA. Es igual, se hace la solicitud, se hace la suscripción de campo, el informe de campo. El ministerio hace la comunicación oficial donde le dice que no le entrega la CIRA, sino que solicite su plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obras. Cuando ustedes vayan a excavar, levanten esta primera capa, que es la actual, y si empieza a excavar, tiene que estar presente un arqueólogo. Un PEA, que es un proyecto de evaluación arqueológica. Como es, uno lo presenta, está la aprobación del Ministerio de Cultura, se ejecuta, sale una resolución donde dice que se puede ejecutar el PEA, se ejecuta el PEA y puede tener dos caminos. Puede ser que ejecute el PEA, no hay evidencia, el Ministerio supervisa, va el supervisor, no hay evidencia, entonces aprueba su informe final y como quedamos en la primera parte, una vez que termina esto, las áreas que quedan libres, ustedes piden su respectivo SIRA. El otro camino es con evidencia. Cuando hay evidencia arqueológica, el supervisor va, se delimita esta evidencia, se cierra un polígono, el supervisor vuelve a ir a verificar esa delimitación, se aprueba el informe final donde están las áreas libres y se pide el SIRA. Si ustedes quieren hacer uso de estas áreas que se han delimitado, existe el proyecto de rescate arqueológico que está regido por esta resolución.
La resolución es amplia, es una serie de cuadros que piden ciertas características para aprobar el rescate. Pero lo más importante es esto, es el puntaje de la medición del potencial arqueológico, donde se toman estas variables que salen de otras tablas, ¿no? Y acá pueden tener diferentes promedios. No he puesto todas las tablas porque son varias. Es muy complicado calcular esto. Pero de acuerdo a esta tabla, se tiene la distribución del grado de potencial. Si me sale bajo, es del 17 a 27. Si me sale medio, del 28 a 39. Si me sale alto, del 40 al 51. ¿Qué pasa con esta distribución de potencial? Acá está. Aspectos para la viabilidad del rescate arqueológico. Si mi potencial es bajo, acuérdense del 17 al 27, ¿no? Se evalúa la viabilidad del rescate arqueológico, debiéndose demostrar como mínimo el carácter ineludible de la obra pública o privada. O sea, un sustento de ingeniería, porque el potencial es bajo, la evidencia está muy dañada o casi no hay evidencia, entonces se aprueba. Si el potencial es medio, se evalúa la viabilidad de rescate arqueológico debiéndose demostrar, además del carácter ineludible anterior de la obra pública o privada, que haya sido declarada de necesidad y utilidad pública por el Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser de necesidad pública. Si no, no se va a aprobar el proyecto de rescate que tenga un potencial medio. Y el potencial alto no se considera la intervención arqueológica de llano. Si el potencial es alto, no se considera. Pero, sin embargo, considerando que el fin supremo de la sociedad y el Estado es el ser humano, solo excepcionalmente se evaluará la posibilidad de un rescate arqueológico, siempre que, además de cumplir con los requisitos estipulados anteriormente, potencial medio y bajo, se demuestre que la obra proyectada contribuirá a mejorar la calidad de vida de manera directa y a corto plazo de la población adyacente al bien arqueológico. ¿Qué quiere decir con esto? Un ejemplo, si yo voy a hacer una central hidroeléctrica que afecte un sitio monumental, no va a contribuir a mejorar la calidad de vida de manera directa y a corto plazo. No, porque la construcción va a demorar por lo menos 5 o 10 años. En cambio, si yo voy a hacer una carretera, voy a ampliar la Panamericana, eso sí va a dar una mejor calidad de vida de manera directa y a corto plazo a la población adyacente, a todo el país. Este potencial alto, la verdad que es bien difícil que se lo pruebe, bien difícil. Bueno, ahora vamos a un proyecto de monitoreo arqueológico, ¿no? Cuando es una obra preexistente, como os decía, es la aprobación del ministerio durante la supervisión, durante la ejecución de obra. Si por ahí aparecen los hallazgos fortuitos, o sea, evidencia arqueológica, se llama al supervisor, se hace la delimitación o se hace el rescate, ¿no? Y queda informe final y de aprobación final. El rescate y la delimitación en este caso, ¿cómo va? Si yo estoy haciendo la obra y encuentro evidencia arqueológica y puedo modificar la obra de tal manera en que ya no afecte el bien arqueológico, entonces lo delimito y queda. Pero si por decir ya no puedo modificar la obra, ya no hay cómo modificar la obra, lo único que me queda hacer es el rescate de la evidencia arqueológica. Igual, si es una obra nueva, se aprueba por el ministerio con una resolución ministerial, se hace la ejecución, viene la supervisión durante la ejecución. Si aparecen hallazgos fortuitos en esta obra nueva, es el mismo camino, ¿no? El supervisor va, se delimita, y si no se puede evitar el bien arqueológico, lo único que queda es rescatar. Informe final,
y aprobación del informe final. Eso es todos los pasos que se tienen que hacer para un PMA, un proyecto de monitoreo arqueológico. Ahora, durante el estado de emergencia, ¿cómo reaccionó el ministerio? Ha reaccionado de la siguiente manera. A partir del 1 de octubre, el horario de atención es de 10 de la mañana a 3 p.m. de lunes a viernes. En la plataforma virtual, que es esta la dirección, y ingreso de documentos, que es esta la dirección, uno puede hacer los trámites que hacía mesa de partes de forma virtual. Ya se puede hacer. Esta es la plataforma virtual. Cuando ustedes entran acá a virtual de atención a la ciudadanía, les sale la primera pantalla, que es esta de acá. Esta es la pantalla completa. Como ustedes verán, hay ingreso de documentos, estímulos económicos, esto que lo otro, y acá está plan de monitoreo, certificado de restos arqueológicos. Estos dos puntos son los más importantes. Es lo que más se tramita en el ministerio. Cuando ustedes van a empezar a hacer el trámite, como cualquier otra página, les va a pedir que se inscriban, ¿no? Acá ponen el DNI, la cédula de extranjería o el RUC de la empresa, crean su contraseña, no soy un robot, y ya, ingresan. Esto tienen que tener mucho cuidado porque es la manera como se va a identificar el usuario a partir de ahora. La empresa cuando vuelva a hacer un trámite va a tener que volver a ingresar el RUC en caso de que lo vaya a ingresar por RUC y la contraseña. En la primera página posterior a la inscripción sale esto, que dice: las cuentas de Lima, excepto Cusco y La Libertad, son estas. La de Cusco es esta y la de Libertad es esta, para hacer los pagos respectivos por los trámites. ¿Qué pasa? Yo he tenido la mala experiencia de que no sabía esto, hice un pago en esta cuenta de un trámite en La Libertad. En La Libertad me rechazaron mi trámite porque no había hecho el pago. Cuando adjunté el voucher que dije que era de Lima, me dijeron que no, ellos tenían su propia cuenta. De que me devolvieron el dinero, me lo devolvieron, pero fue un trámite más engorroso que duró todo un mes y medio para que me devolvieran el dinero. Un mes y medio, 2 meses. Así que esta información hay que tenerla en cuenta si es que ustedes pretenden hacer un tipo de trámite ante el ministerio. Ya entrando específicamente al trámite, esta es la primera página del plan de monitoreo. Como ven, acá sale mi usuario, sale el usuario y uno comienza a llenar estos datos. Estos datos se encuentran en esta guía de usuario. La guía de usuario no la comparto porque son 24 hojas, si no me equivoco. Después de que uno va ingresando estos datos, la presentación, el número de expediente, todo, van saliendo páginas sucesivas. Estoy compartiendo como material anexo la guía del usuario. Ustedes lo tienen que leer y para que vayan ingresando. Si se equivocan en algún paso, no va a aceptar el trámite del ministerio. No lo va a aceptar. No se va a poder ingresar ni con error. Este es para el CIRA. De igual manera. De igual manera, ustedes comienzan a llenar estas páginas que están en la guía de usuario, que son otras 28 páginas, si no me equivoco. La característica de esta del CIRA es que hay una página donde se ingresan las coordenadas del área en materia de la certificación. Si ustedes se equivocan en ingresar las coordenadas o la zona geográfica, no va a salir el trámite. Les va a decir que hay un error. Tienen que volver a revisar todo. Es un poco tedioso. Las primeras veces para llenar estos formularios son tediosos. Pero una vez que ya le tomen la forma, ya no pueden avanzar. Ahora, durante esta época de emergencia, el Ministerio sacó este decreto supremo.
¿Para qué? Para hacer las supervisiones, como no se podía ir a campo. Y dice, ¿no?, en el artículo 2, que se autoriza para realizar inspecciones a cargo de los órganos del Ministerio de Cultura a través del uso de tecnología y otros mecanismos. Autoriza el uso de tecnologías de información y comunicación u otros mecanismos alternativos, tales como dispositivos móviles, bases de datos, registros, programas informáticos, telefonía móvil, aplicaciones sociales, entre otras, en las intervenciones arqueológicas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si ustedes pedían un CIRA y el supervisor no podía salir, ustedes podían coordinar con el supervisor, enviarle un video del terreno, de la superficie del terreno, y el supervisor podía aprobar el CIRA, y lo podía hacer. Igual con un PMA, con un proyecto de un PEA que estuviera en ejecución, todo se podía aprobar a través de todos estos medios, ¿no? Pero, hay un pero. Dice, las acciones de inspección que se realicen a través del uso de la tecnología deben ser completadas con el SIGDA, el Sistema de Información Geográfica de Arqueología. Es un sistema SIGDA que usa el Ministerio, en donde se encuentra registrado casi la mayoría de la evidencia arqueológica, ya sea como un punto, como un polígono provisional o un polígono debidamente aprobado, ¿no? En el caso que se detecte gráficamente, que se sobrepone el área de ustedes sobre este signo, gráficamente la supervisión o proximidad de un monumento arqueológico señalado en el sistema a manera de un punto. O sea, no es un polígono, es un punto de coordenadas, donde el Ministerio dice que en ese punto y alrededor hay evidencia arqueológica, más no es un polígono, ojo. Con un eje de coordenadas referencial en un radio de 300 metros debe suspenderse cualquier obra que implique remoción de tierras, hasta que se haga el deslinde de manera presencial. Quiere decir de que si ustedes hacen el trámite, el supervisor sobrepone el polígono y a 300 metros, a 200 metros encuentra un punto señalado dentro del SIGDA, le deniegan el CIRA, le deniegan el PEA y todo lo demás. Esto hace que por parte sea rápida la emisión de ciertos documentos, pero cuando hay algún problema con un punto registrado en SIGDA, sí, la cosa se entrampa. Bueno, eso sería principalmente todo lo que les tendría que contar. Acá están mis datos y pasaríamos al tema de las preguntas. ¿Existe alguna pregunta? A ver. Muchas gracias, licenciado. A ver, voy a ver las preguntas que tengo a la mano. ¿Qué pasa si durante la ejecución de una obra se encuentra algún resto arqueológico? ¿Se paraliza la obra? ¿Es posible alguna otra acción para salvar esta? A ver, mira, se supone que durante la ejecución de obra tú tenías que haber presentado un PMA para ejecutar la obra, que es un plan de monitoreo arqueológico. Se supone que deberías estar bajo la supervisión de un arqueólogo durante la ejecución de obra. Ahora, por la experiencia que tengo, se puede registrar la evidencia arqueológica y se puede, en campo, en coordinación con el arqueólogo, se puede modificar la obra, si es que es factible, haciendo que este bien arqueológico quede para una posterior delimitación, porque si es una obra extensa, puede ser que encuentre uno, dos o tres evidencias arqueológicas pequeñas. Entonces, ¿de qué me vale
delimitar una, después delimitar la otra. Entonces, lo que puedo hacer en coordinación con el supervisor es, mira, la obra ya no nos va a tocar, ya no vamos a por acá, estamos modificando un camino de acceso, otra vez una vía, y todas estas delimitaciones entran para la parte final del proyecto, porque de que tienen que ir dentro del informe final, tienen que ir los expedientes técnicos, pero se puede manejar de esa manera, no necesariamente para que te pague la obra en el momento. Ahora que si ya es una evidencia arqueológica que no se puede evitar, ahí sí tienes que parar, pero solamente paras el área donde está el bien arqueológico, no todo el proyecto. No es que tienes que parar todo el proyecto, solamente el área donde está la evidencia arqueológica hasta que llegue el supervisor y se decida qué hacer, ¿no? Si ya no se puede evitar, lo más factible es hacerle rescate. ¿Alguna otra pregunta? Correcto. Con respecto a costos, ¿tiene algún costo aparte, claro, del el arqueólogo del que hace el servicio, la memoria efectiva, ¿no? Mira, los costos varían, ¿no? Varían primero en la cantidad de personal que se necesite, en la extensión del área, también varían ya durante el mismo proyecto en hacer las delimitaciones, qué tan extenso es el sitio. O sea, los costos varían, no te puedo dar aproximados, ¿no? Sería, este, no te puedo dar aproximados, pero el servicio en sí depende, o sea, el costo depende también de, si tú lo necesitas urgente, se va a tener que emplear mayor cantidad de personal. Si es algo a largo plazo, se puede hacer con menos personal. Por eso te digo, es muy variable el costo del servicio. Muchas gracias. ¿Algún otro asistente tiene alguna consulta? Podría aprovechar, puede ser por el chat o también puede tomar la palabra. Acá me hace una pregunta, dice, si es obligatorio antes de empezar algún proyecto. Como te digo, si el proyecto es preexistente, tú lo puedes sacar con un PMA. Preexistente es cuando existe una infraestructura. Por ejemplo, se quiere hacer el mejoramiento o remodelación de la Panamericana. No necesito tramitar un CIRA, solamente tengo que hacer un PMA directo y lo ejecuto. Por ejemplo, tengo que hacer la remodelación de, no sé, un caso particular, cuando se hacen los supermercados, ¿no? O los centros comerciales gigantes, inmensos. Lo que se hace es un PMA directamente, no se tramita un CIRA, porque ya es una superficie que ha sido modificada. Están dentro de la ciudad, ha sido modificado, entonces tiene que ser un PMA. El tren eléctrico, por ejemplo, por partes ha tramitado CIRA, por partes no ha tramitado CIRA. ¿Por qué? Porque es subterráneo y el CIRA es superficial. Entonces, que si vas a hacer un proyecto minero, eso sí, de sí o sí tienes que tramitar tu CIRA, ¿no? Eso depende, ¿no? Depende del tipo de proyecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta, pregunta? A ver, le voy a leer lo que contesta Luana. En el CIRA siempre lo piden para certificar, como es el caso de la electrificación y agua domiciliaria en zonas rurales.
Lo que pasa con la electrificación es que la certificación de agua domiciliaria en zonas rurales, lo que pasa es de que muchas veces estos asentamientos humanos están sobre sitios arqueológicos que alguna vez fueron registrados, más no delimitados. En muchos casos se recurre a la base y se encuentra de que en el catastro del 74 o del 77 existía evidencia arqueológica donde actualmente está asentado este asentamiento humano. Entonces, eh, se hace la supervisión y se ve que no hay evidencia ya en superficie. Entonces, lo que tengo que hacer es, el Ministerio por resguardarse solicita que se tramite el CIRA necesariamente. Es un tema de protección del propio Estado, ¿no? No puedo entregarte si tengo un antecedente que me dice que en la zona o cercana a la zona había evidencia arqueológica. Más en este momento ya no lo encuentro, ¿no? Entiendo que para todo proyecto se necesita CIRA. ¿Hay algunas excepciones? ¿Hay algún tipo de proyecto que se pueda realizar en comunidades en el que no se necesite CIRA? Como le decía, si era estructura infraexistente, o sea, si existe la estructura, se puede modificar sin necesidad de CIRA, solamente con el PMA. Por ejemplo, en las comunidades, ¿qué se hace con los andenes? Con los andenes no se tramita un CIRA, no se tramita un PEA, se tramita directamente un PMA. ¿Por qué? Porque es una infraestructura existente y va a mantener el mismo uso. Entonces, lo único que se hace cuando se hace, por ejemplo, un trabajo de limpieza o remodelación, es tramitar directamente un PMA, no un CIRA. Porque aparte, si lo hacen, piden un CIRA sobre los andenes, el CIRA es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, va a salir negativo. Entonces lo que se hace es tramitar directamente un PMA, un plan de monitoreo arqueológico. Y este plan de monitoreo arqueológico solamente dura durante el tiempo en que se ejecutan las obras. O sea, y que hay remoción de tierras. Si ya se hizo la remoción de tierras en un proyecto, como por ejemplo el compañero que nos trabajaba en la central hidroeléctrica, cuando ya se acabó la remoción de tierras, se acabó el trabajo de arqueología y solo era trabajo de ingeniería, entonces ya se acabó el PMA. Solamente es durante el tiempo de ejecución de obra. Se cuenta con algún checklist u hoja de ruta de los pasos a seguir para la obtención del CIRA, de ser el caso, desde dónde se puede descargar. Lo único que existe es el TUPA del ministerio. El tipo del ministerio especifica cuáles son los pasos a seguir, los documentos y cuáles son los montos. Pero de ahí no hay ningún otro paso, ¿no? Ahora, las características que deben tener los documentos también se especifican en el TUPA, ¿no? ¿Qué es lo que debe de contener cada uno de este tipo de documentos? El TUPA del ministerio. Eh, yo se lo voy a enviar al administrador del TUPA, no lo tengo en este momento, pero dentro de todo el paquete que voy a compartir están las resoluciones, las guías para ingresar documentos en forma virtual. Voy a compartir también el TUPA para que ustedes lo tengan, ¿no? Colegas, para recordarles que pueden llenar las encuestas, están en el chat. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más?
Sánchez Chapo Radio. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más comentarios? Sí, parece que ya no hay más consultas. Muchas gracias, licenciado, por compartirnos estos temas bastante interesantes. Si tiene alguna última reflexión, quizá puede tomar unos minutos. Sí, les voy a enviar, les voy a compartir. A ver. Un segundo. Esta es la guía del sistema de gestión del SIDA, el usuario. Esto es lo que les voy a compartir dentro del paquete. Bueno, y acá está claro cómo es que tienen que ir ingresando, se registran, de la solicitud, el tema de las coordenadas, la memoria descriptiva, cómo deben ingresarla. ¿Dónde está? ¿A qué dirección desconcentrada lo van a presentar? Y acá es cuestión de que lo lean y lo comiencen a practicar. Acá están las coordenadas UTM. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Tienen que llenar bien la zona, del tipo de escala, y propiamente las coordenadas. Y comenzar a subir los documentos. Cuando esté todo bien, les tiene que salir esta pantalla. Correcto. Si no les sale esta pantalla, es que ya tiene que volver a hacer todo el proceso, retroceder y volver a hacerlo. Este es cuando suben todos los documentos. Ese es el del PMA, también está acá. Esta es la guía, es igual, tienen que ingresar ingresar su usuario y empezar a ingresar todos los documentos, ¿no? En el orden que se especifica aquí. Si no lo hacen... no me preguntaron. No me preguntaron por el tema de el levantamiento de la actualización catastral. Se me olvidó preguntarme. Nadie me ha preguntado de la actualización catastral. El tema de actualización catastral es cuando ustedes ejecutan el rescate. Una vez que ejecutan el rescate, por ejemplo, lo ejecutan el rescate sobre una zona arqueológica ya delimitada, ustedes van a querer inscribir su terreno rescatado en registros públicos. Pero si el ministerio no ha levantado la carga, ustedes no pueden inscribir su terreno. Por eso yo lo pongo acá. ¿Dónde está? Cuando ejecuten el rescate arqueológico sobre un terreno que ya se supone que está libre de evidencia arqueológica, ustedes deberían poder ir al registro público e inscribirlo. Pero si el ministerio no hace esta actualización catastral, ustedes no lo van a poder inscribir porque va a salir como propiedad del Estado, como un bien arqueológico. Por eso después del rescate arqueológico se debe de hacer la actualización catastral. Es un tema que no está en el TUPA, que ahorita se está viendo cómo ingresarlo al TUPA. Eso sería todo lo que tendría que comentarles.
Muchas gracias, licenciado. Nuevamente le reitero los saludos. Asimismo, a todos los participantes de este webinar por los 2 días y los 4 profesionales que nos han instruido en estos temas de gestión social de los proyectos de inversión en marco COVID-19. Nada más agradecerles y ya se comunican con la Secretaría si es que están interesados en algún certificado. Asimismo, se pueden comunicar con los ponentes en los temas que ellos manejan, ¿no? Nada más, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Abarcar redes sociales para mostrar mi trabajo.